Falacias informales. Una falacia es una forma de argumento no válido y puede ser cometido por ignorancia con la finalidad de convencer mediante la razón. Existen dos tipos de falacias, y estas son falacias formales y falacias informales. Las formales se establecen por referencia a un sistema lógico. Muchas formas de argumento resultan distorsionadas cuando una regla lógica es transgredida. Y las informales son errores de razonamiento que no son producidos por inferencias lógicas, sino por ignorancia de la materia o por ambigüedades. Según su origen, las falacias informales pueden clasificarse en falacias que apelan a los sentimientos, falacias procedentes de errores lingüísticos y, por último, falacias procedentes de razonamientos falsos. Falacias que apelan a los sentimientos. Este tipo de falacias pretenden su aceptación mediante el uso de los afectos. Por ejemplo, apelación al hombre. Es ofensivo porque implica descalificar a quien sostiene la idea, sin tomarle la importancia al argumento. Por ejemplo, tú no puedes opinar sobre el divorcio, porque llevas muchos años separada. También está la apelación a la autoridad, cuando se desfigura la intención de las palabras o se cita a un personaje que no tiene relevancia con esa área del conocimiento. Por ejemplo, es verdad porque lo ha dicho mi papá. También está apelación a los sentimientos. Se incurre en ella cuando se intenta conmover a otro para conseguir un trato especial. Por ejemplo, si me reprueba, mi madre morirá de dolor. Falacias procedentes de errores lingüísticos. Equívoco. Consiste en utilizar una palabra o frase con distintos sentidos dentro de un mismo argumento. Por ejemplo, la muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, toda vida debe tener como fin la muerte. De ambigüedad. Aparece cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a la redacción descuidada. Por ejemplo, abuelita, asesina, delincuente. Falacias procedentes de razonamientos falsos. Se produce porque no se advierte la materia del razonamiento. Causa falsa. Consiste en establecer como causa de hecho aquello que le precede inmediatamente. Por ejemplo, el viernes me internaron en el hospital, el sábado mi perro enfermó y el domingo murió. Mi perro murió de pena porque yo no estaba con él. De pregunta compleja. Implica formular preguntas que se supone la aceptación de una información previa. Por ejemplo, ¿cómo logra usted evadir los impuestos? Non sequitur. En latín significa no lógico. La conclusión no se sigue de las premisas, dado que pretende deducir la aplicación de una regla general a un caso particular que no se ajusta a ella. Por ejemplo, todas las aves tienen plumas. El pingüino no tiene plumas. El pingüino no es ave. Generalización apresurada. Consiste en utilizar incorrectamente el razonamiento inductivo, enunciado una regla general a partir de las excepciones. Por ejemplo, Pedro es un gran lector y es miope. Todos los grandes lectores son miopes. Apelación a la ignorancia. Consiste en defender la verdad o la falsedad de un enunciado, basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Por ejemplo, los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. Y por último, argumento tautológico. Consiste en defender una afirmación mediante razones que significa lo mismo que la afirmación original. Por ejemplo, el opio produce sueño porque es somnífero. ¿Por qué es somnífero? Porque induce al sueño. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low.